queremos resolver la ecuación trigonométrica dada en el intervalo de 0 grados a 360 grados. Observe cómo el intervalo se cierra en 0, lo que significa que incluye 0 grados pero está abierto en 360 grados, lo que significa que no incluye 360 grados. Bueno, si quisiera resolver esta ecuación usando radianes, tenemos el intervalo de 0 a 2pi. Nuevamente donde el intervalo se cierra en 0 radianes y se abre en 2pi radianes. Si echamos un vistazo a nuestra ecuación trigonométrica, normalmente tratamos de resolver una ecuación trigonométrica escribiendo la ecuación en términos de una función trigonométrica, pero en este caso, ambos términos tienen un factor de sin, lo que significa que si establecemos esta ecuación igual a 0, podemos resolverla factorizando sin. Así que queremos comenzar estableciendo esta ecuación igual a 0. Así que restaremos sin a ambos lados de la ecuación. Entonces esto nos dará 2 cosin menos sin es igual a 0. De nuevo en esta forma, podemos factorizar sin a partir de ambos términos, por lo que esto nos dará sin multiplicado por una cantidad 2 cos menos sin igual a 0. Tenga en cuenta que si distribuimos, todavía tenemos 2 cos sin menos sin. Pero ahora que esto se tiene en cuenta, si este producto es igual a 0, entonces sin es igual a 0. El primer factor o el segundo factor 2 cos menos 1 debe ser igual a 0. Entonces podemos encontrar nuestras soluciones usando estas dos ecuaciones. Observe cómo esta primera ecuación ya está resuelta para sin. Vamos a resolver la segunda ecuación para cos. Entonces, para el primer paso, agregaríamos 1 a ambos lados, lo que nos daría 2 cos es igual a 1 positivo y ahora dividiremos ambos lados entre 2. Lo que nos daría cos es igual a la mitad. Entonces, las soluciones a la ecuación trigonométrica dada ocurren donde sin es igual a 0 o donde cos es igual a la mitad. Vayamos y encontremos las soluciones a estas dos ecuaciones usando el círculo unitario. Recuerde en el círculo unitario, sin θ es igual a y así que para encontrar los ángulos donde sin es igual a 0, estamos buscando puntos en el círculo unitario. Donde la coordenada y es igual a 0 y eso ocurre a 0 grados aquí, así como a 180 grados aquí. Entonces n es igual a 0 cuando x es igual a 0 grados o x es igual a 180 grados. Por supuesto, si quisiéramos usar radianes, sería x igual a 0 radianes o x igual a pi radianes. Observe cómo no vamos a incluir 360 grados o 2 pi radianes porque el intervalo dado está cerrado en 360 grados o 2 pi radianes. Ahora, también queremos determinar dónde cos es igual a la mitad, y nuevamente en el círculo unitario cos θ es igual a x, así que buscaremos puntos en el círculo unitario, donde la coordenada x es igual a la mitad. Y dado que el valor de la función cos es positivo, sabemos que los ángulos deben estar en el primero cuarto cuadrante, y notamos como x es igual a la mitad aquí a 60 grados o pi sobre 3 radianes. Y también es igual a la mitad aquí a 300 grados o 5 pi en 3 radianes. Así que de nuevo en grados, tenemos x es igual a 60 grados o x es igual a 300 grados. O si queremos la solución en radianes, tenemos x es igual a pi sobre 3 radianes o x es igual a 5 pi sobre 3 radianes. Y ahora, dado que el intervalo se dio en grados, debemos dar nuestras soluciones en grados. Entonces nuestras soluciones serían 0 grados, 180 grados, 60 grados o 300 grados. Solo daríamos estas soluciones en radianes como vemos aquí en verde si recibiéramos el intervalo en radianes. Espero que hayas encontrado esto útil. _84668C1904K